Colombia, ¿les parece? Nos encantó, vamos para Nos allá. vamos para allá porque tuvieron una elección muy, muy importante que define el rumbo de ese país, donde, bueno, todavía un gobierno no sé si ha reconocido todavía el resultado o no, pero ya Diego Sánchez, que es especialista en mercadeo y con maestría en comunicación desde Colombia, está analizando las elecciones presidenciales y nos va a contar precisamente lo que ha podido ver de todo esto. Diego, ¿qué tal? Buen día. Natalia Antonio te saluda. Bienvenido. Natalia, Antonio, por la invitación. Un placer acompañar. Ahí tenemos muy mala comunicación. Vamos a tratar de Diego. volver a Sí, llamarlo, ¿eh? vamos a tratar de volver a llamarlo Sí. porque sale bastante mal la comunicación, si no, no vamos a entender absolutamente nada. Y bueno, queremos conocer un poco, a ver qué siente, pues esta mañana Jorge señalaba que nada, muy finito el resultado, no fue como aquí en Argentina, por ejemplo, que se fue a un balotaje, pero que Milei sacó el 55 y el otro candidato el 39. Sí, acá fueron 250.000 votos. Claro, acá es más fina la diferencia. Diego, ¿estás por ahí? Los escucho. Ahí Buenos está. días. Muy Ahora bien, sí. muy bien. Ahora te escuchamos, pero perfectamente como si estuvieras aquí al lado nuestro. Bueno, gracias por la comunicación, por el contacto y bueno, quería que nos comentes un poquito cómo se está viviendo esto en Colombia y qué va a suceder, ¿no? Bueno, Colombia, yo creo que tuvo unas elecciones atípicas. Durante muchos años no se había presentado una diferencia tan ínfima entre las dos campañas. Actualmente se está en el proceso de escrutinio final. Ujú. El Consejo Nacional Electoral en cualquier momento debe de refrendar la votación. Yo diría que lo que estiman todos los analistas tiene que ver con que confirme la victoria del señor de la Espriella. Ujú. Y pues ahora vendrán los análisis, sobre todo porque hoy se está hablando desde las dos campañas, tal como fue la misma campaña antes de las elecciones, acusaciones de un lado y de otro, acusaciones van o fueron y vinieron, Ujú. y hoy pasa lo mismo, sobre todo la campaña perdedora. Escuchaba esta mañana en una emisora local que el presidente está hablando de fraude con inteligencia artificial, Ujú. de una serie de irregularidades, en fin. Pero pues eso ha sido siempre, el presidente lastimosamente ensució la credibilidad de los comicios, la credibilidad de la campaña de los organismos de control y del Consejo Nacional Electoral y de la registraduría desde mucho antes de las elecciones, poniendo en tela de juicio las actuaciones y tratando de enlodar. Algunos analistas dicen que era, digamos, previendo su posible derrota y le preguntan hoy si no hubiese perdido y hubiese ganado, tal vez estaría diciendo públicamente que el proceso fue transparente. Entonces lo que hay es la misma sombra de duda que sembraron desde antes de la presidencia, antes de las elecciones, del día de elecciones, el domingo anterior, pero también eso ha sido aclarado y refutado con los mismos organismos de control y el Consejo Nacional Electoral, que han dejado claro y han demostrado que las elecciones, pues por lo menos se cumplieron de manera clara, Ujú. con algunas zonas donde hay unas preguntas, eh, digamos, desde las dos campañas por el apoyo o por los triunfos obtenidos en esas zonas. Hay mesas aquí, por ejemplo, en algunas regiones donde el candidato del gobierno obtuvo el 100% de los votos, Ujú. y esas son eh, o son resultados obtenidos en zonas donde definitivamente hay un control de la subversión en Colombia. Absoluto. Entonces lo que sigue ahora es esperar el conteo oficial, el escrutinio oficial, Ujú. y declarar presidente al señor de la Espriella, Ujú. y esperar que este mes y medio que resta de presidencia del señor Petro, pues a ver qué va a suceder, Ujú. porque comienzan a conocerse nuevas denuncias de corrupción, comienza Claro. a haber presiones por un lado, por el otro, pero bueno, lo que hay que analizar yo creo que es qué pasó en la campaña. Claro. Bueno, ¿cuándo tendría que asumir el nuevo presidente?
El 7 de agosto, el El 7 de 7 de agosto, agosto. la presidencia en Colombia siempre está entre el 7 de Ujú. agosto, Ujú, se hace el 7 de agosto ujú. en nuestro país. Diego, a ver, un abogado penalista muy joven, 47 años, catalogado como un outsider, ¿no? Muy similar a lo que pasó acá en la Argentina, también con la derecha. Vimos una campaña inspirada fuertemente en Nayib Bukele, en Donald Trump. Inclusive fue uno de los primeros que lo saludó junto a Javier Milei, Donald Trump. ¿Cómo está hoy parada Colombia con, a ver, los principales desafíos, violencia, control territorial, que lo mencionabas en algún momento, crisis en la salud, deuda fiscal, y mucha deuda, un déficit fiscal muy grande, un panorama difícil, ¿no? Duro, casi como el que teníamos nosotros. Claro, claro. Colombia definitivamente eligió entre dos mundos, dos visiones del mundo. Una visión un poquito más con una tendencia muy socialista y una visión un poco más o mucho más moderna, si se quiere, mucho más capitalista, mucho más fundamentada en el libre comercio, en fin. Y yo creo que el tamiz de la campaña pasa por las redes sociales. Una persona como Abelardo de la Espriella, joven, exitoso, en su función privada, porque es un abogado supremamente exitoso, que tiene que enfrentar situaciones muy complejas como ese déficit fiscal, como los graves problemas del sector salud, que si bien el sector salud en Colombia tenía deficiencias, funcionaba y funcionaba relativamente bien, pero se deterioró ostensiblemente en estos años. Esta mañana, por ejemplo, hay unas denuncias fuertes, fuertes en nuestro país de la persona o una persona muy relacionada con la salud de los maestros que denuncia un cartel de la corrupción en eso. En ese sector, en el manejo de la salud de los maestros con una contratación predirigida, en fin. Entonces lo que encuentra el próximo presidente es una serie de problemas por resolver, problemas muy graves, deterioros de los últimos 4 años, indudablemente deterioros que vienen de la estructura. No es este gobierno el que los produjo, algunos los trató de solucionar, otros, digamos, los agravó, se deterioraron aún más en su administración. Entonces va a encontrar un gran déficit fiscal, va a encontrar un problema de salud, aparte de la gran Ujú. polarización de este país. El Claro. problema es de gobernabilidad que va a tener el nuevo presidente es porque este país está absolutamente dividido, o sea, 250.000 votos de diferencia Claro. en unas elecciones que además batieron récord en participación porque no se tenía una participación cercana al Ujú, 65% en muchos años, normalmente era del 52%. ujú, Entonces hay una crisis en seguridad, hay zonas donde definitivamente, y las mismas elecciones lo mostraron, hay un control territorial de las FARC o de los grupos armados y eso se demostró con las votaciones. ujú, Hay una desigualdad regional impresionante. Aquí hay unos departamentos como Antioquia que tienen un desarrollo muy marcado, pero hay otros de un ostensible atraso, evidente retraso que obviamente pone a la gente a pensar y a reclamar, ujú, digamos, reivindicaciones sociales distintas como el Pacífico, parte del Caribe, la Amazonía, el Putumayo, en fin. Y ujú. hay una desconfianza institucional marcada y yo creo que esto hay que mirar qué panorama se puede presentar, porque definitivamente el presidente Petro sembró desconfianza institucional, en unos casos porque él mismo desconfiaba de esas instituciones y en otros porque las instituciones que representaba no fueron tan confiables para la gente. Ujú. Entonces, eso se convirtió en un rifirrafe. Digamos que bajó, como se dice popularmente en Colombia, bajó la caña a muchas instituciones, a muchos representantes de las instituciones, tratando de obtener réditos y de no reconocer Ujú. lo que no querían. Es decir, él no reconoció o trató mal a aquellas instituciones que no hicieron lo que él Claro, solicitaba que claro. hicieran, que no Bueno, dejaron, no permitieron que tomaran unas decisiones por encima de la Constitución, por encima de las leyes. claro. Bueno, Entonces, él eso, trató de tirar el pueblo encima incluso. bueno, un poco eso nos pasó a nosotros en una parte de nuestro tiempo, ¿no?
Pero respecto a lo que viene, visto que Del Espriella ha suavizado un poco su discurso, no sé cómo va a manejar esta parte, porque también está un poco, lo sentía en algún momento tomar esa motosierra que esgrimió Milei aquí para poder recortar gastos y también enfrentar a esto que usted señalaba, ¿no? Una Colombia dividida, como le está pasando al presidente de Bolivia, como le está pasando al presidente de Chile, que recién acaban de arrancar sus mandatos y tienen serios inconvenientes en las calles porque la oposición le bloquea todo lo que quieren hacer. Bueno, como pasa también aquí en la Argentina, ¿no? ¿Podrá Del Espriella generar, digamos, la confianza necesaria para enfrentar esto y para poder hacer los recortes necesarios, que no son a veces tan bienvenidos, pero bueno, hay que hacerlos, ¿no? No le va a ser fácil, no le va a ser fácil, aunque él ha hablado, yo creo que de unos recortes más burocráticos que cualquier cosa. Y yo creo que eso de alguna manera cala mucho más en cualquier escenario o en cualquiera de los grupos sociales. Él habla de, por ejemplo, embajadas, consulados en países que significan mucho gasto en dinero y Ujú. que dice no son necesarias. Dice que el Estado hay que reducirlo, creo que habló de un 40%. En fin, pero ustedes tienen razón en algo. Él moderó su discurso, lo moderó después de ser presidente. Yo creo que ahí tiene que haber habido influencia del vicepresidente, que es una persona un poco más o mucho más centrada, mucho más tranquila, mucho más sosegada en sus declaraciones, Ujú. aunque obviamente fue, y tal vez fue un factor fundamental en la última parte de la campaña, porque la última parte de la campaña fue un impacto permanente en los medios de comunicación del vicepresidente y no del presidente de las Priella. De hecho, ese discurso de ganador sí moderó, le ofreció garantías para hacer la oposición al presidente y al candidato, les ofreció las garantías, les dijo van a poder hacer oposición. Él había sido muy fuerte, había utilizado unos términos muy fuertes. Usted habla, por ejemplo, de la motosierra con ese sentido figurado, pero él había hablado de destripar a la izquierda y eso obviamente causó Claro, un revuelo. claro. Además porque quiérase o no, De las Priella es asociado con el sector de derecha más recalcitrante del país, el mismo que es asociado de alguna manera con los grupos paramilitares y que usted sabe las historias de los grupos paramilitares, cómo han girado alrededor incluso del tema de la motosierra. Mm. Entonces, no le va a ser fácil, va a tener que no solo moderar el discurso, que ya lo hizo en su primer discurso como presidente electo, sino adicionalmente generar unos diálogos con la izquierda, porque hay definitivamente reivindicaciones sociales que no son de la izquierda, que son de verdad de la sociedad en general. Aquí ha habido una desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo Ujú. y definitivamente necesita un cambio en varias estructuras del Estado, necesita reestructurar algunos procesos del Estado, necesita acercar más la gente a ese tipo de servicios que son vitales, necesita garantizar esos servicios para la gente que no les está llegando. Hay unos Sí. territorios definitivamente supremamente olvidados y abandonados por el país, Diego, que son los más distantes de los centros de poder. quiero mencionar, no dejar de mencionar estos en esta intervención, la última de mi parte, porque no hay que olvidar el hecho que ocurrió el 7 de junio de 2025, cuando le arrebataron la vida a Miguel Uribe Urtubeque. Hay que ver cómo sigue este caso de esta persona que le iba muy bien en las encuestas, que iba a ganar también la presidencia. A ver, una situación que desde algunos medios de comunicación y sobre todo de la oposición criticaban a Del Espriella, que hizo un recorrido con un coche blindado, ¿no? Por el miedo, también un poco la inseguridad que los ataca y los mata a los candidatos también de derecha. ¿Cómo está todo este caso hoy por hoy? La verdad es que Las Prilla también aprovechó el tema de Miguel Uribe de alguna manera porque pues era la muerte de un candidato y Y Las sí. Prilla estuvo muy amenazado y recorría el país de alguna manera con escoltas, lo que la gente conoce popularmente como el papamóvil. Ujú. Aquí la Espriella tuvo que hacer algo para hacer un recorrido por las calles. Y lo que pasa con Miguel Uribe es que pues obviamente las,
Las investigaciones han avanzado, hay muchas personas ya, de hecho, casi condenadas, acusadas, responsables de lo que pasó. Las últimas investigaciones dan cuenta de que fue la guerrilla la que dio la orden de matar a Miguel Uribe. eh, Reuniones en zonas limítrofes de Venezuela con la persona que dio la orden, que pertenece a las FARC. En fin, eso se sabe y yo creo que eso también lo capitalizó de las Priella, ese miedo y ese temor y esas investigaciones, digamos que los resultados que se vieron fragmentados, de alguna manera fortalecieron esa posición de las Priella en contra de los grupos subversivos en Colombia y de hecho el apoyo de la esposa de Miguel Uribe de las Priella también tuvo que ver mucho con estas elecciones. Lo que pasa de aquí en adelante, pues no, yo creo que no dista mucho de lo que ya la gente conoce, que la guerrilla mandó a matar a Miguel Uribe porque era eh, muy frentero, como lo decimos en nuestro país, para hablar en contra de los grupos armados, de los grupos subversivos, y que le veían un crecimiento muy importante. Miguel Uribe, muy posiblemente, en esa carrera que venía, en esa imagen que tenía, Claro. podía haber peleado la presidencia de nuestro país. Bien. Le agradecemos muchísimo, Diego, esta intervención. Muy amable. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por invitarme. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Diego Sánchez, especialista en mercadeo y con maestría en comunicación desde Colombia, estaba analizando estas elecciones presidenciales.